Bienvenido gente a un nuevo video. Vamos a enseñar unos trucos, unos consejos para todos esos jugadores free to play que están haciendo los artefactos, que no le meten dinero. Si le metes bien, qué artefacto mejorar y por qué. ¡Qué buen servicio! Porque te van a ayudar a subir los porcentajes de ataque y todo ese movimiento de mixeado para las trampas. Ok, primer consejo, ponte abusado. Ah, caray, eso sí me interesa. En esta cuenta, si miras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 legendarios, gente. La realidad es que el juego tiene 6, 12, 18, creo que 22 legendarios. Ok, ahí la llevamos. ¿Cómo se ha abierto en esta cuenta que es la Fernando Free to Play? Se ha abierto, fíjate bien, esta cuenta se ha abierto en uno en uno, gente. Mamoncita, mi Uno en uno, así. Pero les recomiendo que también de repente le den por 10, gente, porque de repente te deja de dar nada, sinceramente te lo digo, porque ya la he calado, ya he visto. Entonces, le puedes dar uno por uno y te va a salir mejor. ¿Por qué te sale mejor? Porque la otra cuenta es todo lo contrario. Fíjate, la Rey Fernando lo hice lo contrario. ¿Por qué? Para ver cómo está el movimiento, si la abría de 10 en 10. Entonces, me han salido 4. El otro me ha salido el doble, que es 9. ¿No? Y dices tú, qué verga, pues si a ver si aquí dice que te sale mejor, está garantizado un épico superior garantizado. Entonces, aquí lo que tuve que hacer yo al revés, le di por 10, por 10, por 10 y de repente, como no me salía ni un legendario, le tuve que dar uno por uno. Al revés como la otra. Entonces como que tienes que ir intercambiando, bro, de repente. No mames, güey. Una temporada aviéntate por 10 y otra temporada aviéntate por 1. Así lo estoy haciendo con otra cuenta y la verdad me está dando más o menos legendario. Después vamos a enseñar esa cuenta que estoy haciendo combinación uno por uno y de repente por 10, por 10, por 10. Ahí la lleva la cuenta. Entonces esa es la diferencia de esta cuenta que viene siendo la Rey Fernando a la Fernando Free to Play. Bueno, si te das cuenta, aquí hay estrellas. Hay estrellas. La cuenta ahorita, la Fernando Free to Play, que se ha abierto en uno, tiene más o menos de estrellas 23 y 119 niveles. Entonces, si nos vamos a la Rey Fernando, que casi se ha gastado casi lo mismo de monedas, se lleva, fíjate la diferencia, no es mucho, lleva 21 y 82 niveles. Claramente esta cuenta, la Fernando Free to Play, lleva más, porque he tenido más suerte de abrirlo en uno, bro, ¿no? Ok, ya está, no es mucho la diferencia, bro, no es mucho la diferencia de estrellas. Lo que es más diferencia es de niveles. Porque tienes que empezar a elegir bien. Yo he tenido la suerte que me ha tocado buenos artefactos como de ataque. Hay 3 cosas aquí en los artefactos. Te vamos a enseñar la Fernando Free to Play claramente. Aquí hay 3 cosas. Es el ataque normal que se te va a ir subiendo en el artefacto, el potenciador. Ataque de infantería, ataque de caballería, ataque de... No necesitas líder ni furia. Este es el básico, te puede salir a ti. Bueno, este ya viene siendo con líder. Tienes que tener tu líder. Cuando ataques con tu líder se va a activar ese 5.76. ¿Qué mamada? Bueno. Y la otra viene siendo, a ver si es este con líder también, pero hay una, creo que con líder también. He tenido suerte que me ha atacado más caballería y tan malos porcentajes que he subido,
aquí viene, este es con furia de batalla. Claramente para tener esos porcentajes luego tienes que activarlo con el líder y acá tienes que activar la furia. ¿Cómo vas a saber que te va a tener ese porcentaje? Aquí se va a activar furia de batalla inactivo y aquí te dice cuando tú activas la furia, ataque de artillería 4.44 y así. Todo esto se va a activar, el ataque de ejército, la PS, todo ese movimiento. Entonces de eso se trata ese fragmento, que eso se tienen que subir, ataque de caballería con líder, ataque de caballería normal y ataque de los 3 ataques con furia de batalla. A eso se le llama estrategia. Pero, ahí viene el pero. Si tú eres un jugador que no tienes miedo de ponerte furia, lo vas a tratar de subir los 3. Bueno, ahí está. Ahí ya se activó la furia, que ya está activado los porcentajes. De eso se trata. Aquí ya se activó. Bueno, realmente yo he subido estos que están aquí porque me están dando muchísimo ataque de infantería, ataque de artillería. ¿Cómo ves tú los porcentajes que tiene aquí? Puedes ir aquí. ¿Qué te dice? Ataque de furia de batalla 2.6, ataque de artillería 4.44, ataque de infantería 2.24, ataque de caballería con líder 7%, ataque de artillería 9.7% y este se va a activar con el líder pro. Y estos lo va a tener ya contemplado con el ataque normal, ¿no? Que está activado. Eso es para subir niveles, esos archivos, y guárdate esos cepillos de artefacto. Yo subí estos porque, como te das cuenta, aquí me ayudan en el ataque, ¿no? Entonces, ahí está. Por eso, acá también como activo furia me va a ayudar. Acá hay otro. Lo más recomendable siempre van a ser los de ataque de artillería, más que hay muchísimo. Aquí hay otro de ataque de infantería. He tenido la suerte yo porque cuando me he abierto en uno en uno, pues me ha facilitado. Bueno, ahí está. Realmente me han subido un montón los porcentajes. Si te das cuenta, antes pegábamos muy poco en infantería. Claramente acomodamos algunas joyitas, ya pusimos los talentos y ahorita ya andamos pegando en la cuenta más o menos 637. Y ese que faltan joyas. La cabrón, imagínate los niveles, los porcentajes, bro. Bueno, pues gracias a subir esos artefactos que siempre va a ser recomendado, lo de líder más los normales que te dan ataque de infantería, caballería, artillería y ataque caballería con líder, ataque de infantería con líder y ataque de artillería con líder. Y si tú activas furia, pues también dale, bro, ya que como te das cuenta, cuando actives se te va a poner en la parte de aquí, bro. Entonces esos porcentajes hemos subido, es bastante, que te ayuda muchísimo. Ponte las pilas ahí en subir los artefactos de ataque, bro. Bueno, 637. Y por ejemplo, la caballería, vamos a activarlo, los talentos también. Ok, observamos un poco. Está. Bueno, por ejemplo, la caballería junto con la furia, el líder y todo eso, pegamos 657. Creo que realmente es bastante, raza. Creo que me falta el ataque normal. Imagínate cuando me salga ese artefacto, entonces ya estamos hablando casi de otro 6 a 9%. Entonces si nos sale otro artefacto y tenemos la suerte, ya sería un 666, 670, bro. Imagínate, sube muchísimo, bro. Vamos a ver la artillería, gente, cuánto hemos subido. Creo que artillería es la que ha subido más, creo, no sé. Bueno, pues la artillería, creo que artillería teníamos más baja, ahorita pega 619, gente. Creo que pegamos 600 y estamos a ver. Creo que este era el bueno. Ataque de artillería 4%, con la furia claramente 13%, 14% y
Uy, 23% lo que hemos subido más artillería, y a pesar de que la armadura no está, le falta todavía esta. Le falta también algunas joyas. Entonces en sí ya más o menos se pega de 619. Entonces pegaba menos de 600, pues quiero dar de entender, entonces viene muy bien. En el micheado, por ejemplo, si nosotros nos ponemos los talentos micheados, a ver, 380 subió muchísimo, gente. Subió bastante por los porcentajes de los artefactos, por esta madre de la furia y todo ese pedo, ¿no? Entonces ahí para que más o menos se dé una idea de qué debe de subir, eso es lo que recomiendo yo. Por ejemplo, yo también en esta cuenta creo que le subí, acá viene, por aquí, no está. Creo que le estaba subiendo un poco el entrenamiento, también puede subirlo. Y un poco de velocidad de viaje, a veces te van a servir un montón. Y creo que le estaba dando la cacería, creo. Vamos por aquí. Por aquí debe estar. A ver. Realmente también le puedes dar las DPS, pero le recomiendo primeramente darle los de ataque, gente. Los de fucking ataque. Ataque de caballería, como te digo, los normales. No sé, pero le había dado uno de cacería, creo que era en otra cuenta. Bueno, sí, creo que era otra cuenta, gente. Y bueno, pues nomás ya saben, si quieres obtener más cepillos, cosas así, archivos, es mejor darle por 10. Si ya tienes buenos artefactos, pues lo recomendable es que cuando ya tienes buenos artefactos, si quieres subir niveles, es darle por 10, porque ahí te salen más archivos y te salen más esta madre de los cepillos. Entonces ese es otro truco que debes de saber tú, bro. Que para obtener más cepillo y más archivos y para subir más niveles, pues tienes que darle por 10. No, el por 1 es para conseguir más artefactos, pero lo otro, como le había dicho, pónganse las pilas, raza, va a subir mucho los porcentajes. Y por la Rey Fernando, pues la llevamos también, que hemos tenido un poco de suerte. No sé cuál cuenta le subí un poco la de esta. No sé cuál era, gente, no sé cuál era que le subí. Acá he tenido suerte también con algunos no de ataque. Y ese también le andaba dando el entrenamiento para entrenar tropas más rápido. Bueno, gente, así está el movimiento, unos truquitos para que sepa el movimiento, para que suba sus porcentajes de ataque, que le ayude ahí a subir. Esos son los recomendados. Son los recomendados ataques normales, ataque de infantería, ataque de caballería, artillería y ataque con líder de caballería, infantería y artillería con líder. Y ya si activa furia, pues dale, bro. Pero siempre esos tres va a ser muy recomendado. Les dará de entrenamiento. Para empezar a acumular también si quiere la cacería de monstruos, también hay una ahí, pero velocidad de viaje también para que vayan más rápido sus tropas. Entonces eso es lo que recomiendo para empezar, gente, para que le vayan dando, mejorar los niveles, mejorar las estrellas. Bueno, gente, hay unos consejitos, no lo que estoy haciendo yo, y si quiere agarrarlo, pues ya sabes, suscríbete en otro video. Adiós, raza, ánimo.